Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y poder hablar de ciencia de datos geoespaciales para la vigilancia de la salud, IDR. Mi nombre es Paula Moraga y soy profesora de estadística a la Universidad Rey Abdallah de Ciencia y Tecnología, más conocida como KAUST, en Arabia Saudí, y también soy la investigadora principal del grupo GeoHealth. Mi investigación se centra en el desarrollo de métodos estadísticos y computacionales para el análisis de datos espaciales y para la vigilancia en salud pública. He desarrollado métodos para entender patrones espaciales y espaciotemporales de enfermedades como la malaria en África, la leptospirosis en Brasil y el cáncer en Australia. Y también he desarrollado varios paquetes de R para el mapeo de enfermedades y para la detección de clústeres. Y soy autora del libro Datos de salud geoespaciales, modelización y visualización con RILA y Shiny. Este libro está publicado por CRC y también se puede encontrar online en esta dirección. Hoy voy a hablar de ciencia de datos geoespaciales para la vigilancia de la salud pública. Primero hablaré de datos y métodos geoespaciales que se usan en epidemiología y luego hablaré de dos aplicaciones en enfermedades tropicales. Y por último hablaré de software estadístico y de mi investigación actual. Bueno, pues este mapa es el mapa de cólera de John Snow. En el año 1854 hubo un brote de cólera en Londres y la gente no sabía cómo se había producido este brote porque no sabía cómo se transmitía el cólera. Dr. John Snow lo que hizo fue crear un mapa donde puso por cada una de las localizaciones de las personas que habían muerto, puso puntos y se dio cuenta que todos los puntos se agrupaban alrededor de una bomba de agua en la calle Broad Street. Así que lo que hizo fue convencer a las autoridades para que quitaran esta bomba de agua y cuando hicieron esto el brote desapareció. Y este ejemplo es uno de los ejemplos más famosos de la importancia de los métodos geoespaciales para la vigilancia en la salud. Estos métodos son importantes para entender patrones geográficos y temporales, para detectar factores de riesgo, para detectar brotes, etc. Y los resultados se pueden visualizar usando mapas y otros medios y los resultados ayudan a los gestores de salud a realizar una mejor distribución de los recursos limitados. Además, muchos de estos métodos también son útiles en otras disciplinas para analizar datos espaciales, por ejemplo, en ecología, medio ambiente o criminología. En epidemiología espacial hay tres tipos de datos. Datos de área, datos geoestadísticos y patrones puntuales. En los datos de área tenemos que la región de estudio está particionada en áreas pequeñas y en cada una de estas áreas sabemos el número de casos, la población, factores de riesgo, etcétera, y lo que queremos es estimar el riesgo en cada una de las áreas. Cuando hablamos de datos geoestadísticos, estamos asumiendo que el riesgo es un proceso continuo que podemos medir en localizaciones específicas. Y el objetivo es predecir el riesgo en áreas donde no tenemos datos. Y por último, en patrones puntuales, los datos son las localizaciones de las personas con la enfermedad. Por ejemplo, este es el mapa de Valencia, en España, y los puntos representan las localizaciones de las personas que tienen enfermedad de riñón. Y es el mismo caso que aquí, donde las localizaciones representan las personas que se han muerto de cólera. Y el objetivo con los patrones puntuales es entender cuál es el proceso que origina estos datos. Son puntos que están dispuestos al azar, están cerca de una fuente de contaminación.
Entonces, si utilizamos datos de área, tenemos el mapa particionado en áreas pequeñas y queremos estimar el riesgo en cada una de las áreas. Una manera de hacerlo es calculando la razón de mortalidad estandarizada, que es el número de casos observados dividido el número de casos esperados en cada una de las áreas. Así, si esta razón es mayor que 1, tenemos más casos observados que esperados, por lo que el riesgo es alto, y si es menor que 1, tenemos menos casos observados que esperados, por lo que el riesgo es bajo. Esta es una manera muy sencilla de calcular el riesgo, pero estos valores son poco fiables cuando tenemos áreas con muy poca población. Por ejemplo, si tenemos un municipio con muy poca población y no observamos ningún caso, diríamos que el riesgo es 0 dividido esperados es 0, con lo cual no es fiable. O si tenemos 1 o 2 casos, estaríamos dividiendo por un número muy pequeño y obtendríamos un valor muy extremo, que tampoco es fiable. Entonces, en lugar de calcular la razón de mortalidad estandarizada, lo que hacemos es utilizar modelos que permiten incorporar covariables y utilizar información de áreas vecinas para obtener riesgos relativos suavizados. Y utilizamos modelos como este. Y aquí lo que decimos es que el número de casos en el área I sigue una distribución de Poisson con media el número de casos esperados multiplicado por el riesgo. Y luego el logaritmo del riesgo es igual a una suma de covariables más efectos aleatorios. Aquí en las covariables vamos a introducir factores que nos van a ayudar a predecir el riesgo de la enfermedad. Y además de estos factores va a haber otros factores que no podemos medir o que no conocemos, y esa variabilidad la vamos a modelizar con los factores, con los efectos aleatorios. Y podemos introducir un efecto aleatorio espacial para reconocer que si dos áreas están juntas tienen riesgo similar, y también otro efecto aleatorio sin estructura espacial para reconocer que aunque dos áreas estén juntas pueden que tenga diferente riesgo. Para ajustar este modelo con R, lo primero que tenemos que hacer es calcular la matriz de vecindad espacial. Es decir, tenemos que saber cuáles son los vecinos de cada una de las áreas. Y vamos a definir vecinos de manera que dos áreas son vecinas si comparten un mismo borde. Podemos utilizar la función poly2mb pasándole el mapa, un shapefile, y podemos obtener la lista de vecinos. Por ejemplo, el área 2, sus vecinos son el 63, el 4, el 10, el 3 y el 65. Luego ajustamos el modelo. El modelo lo podemos ajustar con un software, con un paquete que se llama ILLA, y la sintaxis es parecida a la función LM-DR. Primero especificamos la fórmula, donde decimos la variable respuesta, las covariables y los efectos aleatorios. Luego llamamos a ILLA, especificando la fórmula, la familia, los datos, y luego recogemos los resultados. Podemos tener el riesgo relativo y también límites inferiores y superiores del riesgo, que nos van a decir la incertidumbre de estas estimaciones. Y luego también es muy importante visualizar los datos, los resultados. Podemos utilizar, por ejemplo, el paquete Leaflet, que es un paquete para hacer mapas interactivos. Para hacer este mapa tenemos que definir una paleta de colores. Por ejemplo, yo aquí he escogido amarillo, naranja, rojo. Llamamos a Leaflet, añadimos Add Tiles, que es para poner este mapa en el background, para poner los resultados en contexto, y luego añadimos los polígonos y la leyenda.
Si trabajamos con datos geoestadísticos, asumimos que el riesgo es un proceso continuo que podemos medir en localizaciones específicas. Y este ejemplo en concreto es el mapa de África y en él se muestran valores de la prevalencia de una enfermedad que se llama filariasis linfática. Entonces, en cada una de estas localizaciones se ha hecho una encuesta de N personas, algunas han sido positivas, algunas han sido negativas y la prevalencia es el número de positivos divididos el total. Y aquí vemos que hay algunas localizaciones con una prevalencia muy baja, otras con una prevalencia más alta. Y lo que queremos hacer es saber, predecir cuál es la prevalencia en áreas donde no tenemos datos. Entonces, lo que podemos hacer es usar un modelo que nos permita obtener este mapa que muestra el riesgo en un continuo para la toma de decisiones. Y este es el modelo que usamos. Aquí decimos que en la localización XY hemos hecho una encuesta con NI personas y luego Y de ellas son positivas. Entonces decimos que el número de positivos sigue una distribución binomial con parámetros n, que es el número de personas que se han hecho el test, y la probabilidad de éxito es la prevalencia. Y luego el logit de la prevalencia es igual a una suma de covariables más efectos aleatorios. Y de nuevo, las covariables son factores que afectan a la transmisión de la enfermedad y después ponemos efectos aleatorios para modelizar variabilidad que no se ha incluido en las covariables. Si queremos ajustar este modelo con R y con IDLA, lo primero que hay que hacer es hacer una triangulación de la región de estudio porque vamos a aproximar el proceso continuo que queremos predecir con un proceso discreto. Luego necesitamos información sobre las covariables que podemos obtener de diferentes fuentes. Por ejemplo, el paquete raster de R tiene una función getData para descargar datasets. Aquí, por ejemplo, hemos descargado la altitud y luego utilizamos IDLA para ajustar el modelo. Especificamos la fórmula, llamamos a IDLA y luego obtenemos los resultados. Ahora os voy a mostrar dos modelos geoespaciales para enfermedades tropicales. El primero de ellos es sobre filariasis linfática en África subsahariana y el segundo es sobre leptospirosis en Brasil. La filariasis linfática es una enfermedad causada por gusanos microscópicos y transmitida por mosquitos. Entonces, cuando el mosquito pica a la persona, estos gusanos van al sistema linfático y ahí crean bloqueos que causan que los brazos y las piernas se hinchen y también que la piel se endurezca y que se haga gruesa. Y es una enfermedad que también se llama elefantiasis. Esta enfermedad es muy dolorosa y las personas que la tienen son rechazadas por otras personas de sus comunidades y esto conlleva mucho sufrimiento y también pobreza. La filariasis linfática ocurre en zonas tropicales y subtropicales del mundo, como puede ser África subsahariana, Asia, Pacífico y también partes del Caribe y de Latinoamérica. La principal estrategia contra la enfermedad es la administración masiva de medicamentos. Idealmente se darían los medicamentos a todo el mundo que lo necesitara, pero la realidad es que los recursos son limitados y es necesario decidir cuáles son las áreas más necesitadas. Entonces, en este proyecto queríamos predecir la prevalencia de la filariasis linfática en África y lo que teníamos era 3.000 encuestas que podéis ver aquí
Vemos que algunas zonas tienen prevalencia más baja, otras más alta, pero lo que realmente queremos saber es cuál es la prevalencia en toda África, porque esto va a ayudar a los tomadores de decisiones a distribuir los recursos de una mejor manera. Lo que hicimos fuimos ajustar el modelo que he comentado anteriormente, utilizando covariables que sabemos que afectan a la transmisión, por ejemplo, la precipitación, la vegetación, la elevación o la densidad de población. Y obtuvimos este mapa. Este mapa muestra que la prevalencia es más alta en la costa este de África, la costa este de Madagascar y también en puntos del oeste, y es más baja en Etiopía y en el centro. Y también obtuvimos mapas que nos indican la incertidumbre de estas predicciones. Y estos mapas pueden ayudar a las actividades de vigilancia porque nos ayudan a identificar las áreas que requieren mejores intervenciones y también son útiles para establecer niveles de referencia para evaluar el impacto de las intervenciones. El segundo ejemplo es sobre leptospirosis en Brasil. La leptospirosis es una enfermedad que se transmite por la orina de las ratas o por un medio que esté contaminado por la orina de las ratas. Y es un problema de salud urbana debido a la expansión rápida y desorganizada de los centros urbanos, donde se crean condiciones ecológicas para la transmisión por ratas. Lo que hicimos en este estudio fue estudiar leptospirosis en una favela de Brasil que estaba en Salvador de Bahía, Pau da Lima. Estas son algunas fotos, vemos que las casas están en diferentes elevaciones, hay mucha vegetación, basura acumulada, alcantarillas abiertas y luego las personas llevan a cabo actividades de riesgo como puede ser estar en contacto con el barro o con el agua que puede estar contaminada. Entonces, en este estudio lo que hicimos fue entender los patrones espaciales y espaciotemporales de la enfermedad e identificar factores de riesgo. Y lo que hicimos fue reclutar a 2003 individuos y seguirlos durante 4 años y cada año obtuvimos datos sobre varios factores y luego ajustamos un modelo espaciotemporal para estimar el riesgo. Estas son las variables que coleccionamos: factores demográficos y sociales, factores de salud, exposiciones ocupacionales, medio ambiente, comportamiento en la casa y el trabajo. Y obtuvimos estas variables, luego hicimos un proceso para seleccionar las variables más importantes usando un proceso de backward elimination y estos fueron los resultados. Vimos que en el año 4 el riesgo era mayor que en el año 1 y en el año 3 el riesgo era menor. Y luego factores de riesgo eran ser hombre, ser analfabeto, observar ratas cerca de casa, contacto con el barro cerca de casa y también vimos que el riesgo de leptospirosis incrementaba con la edad hasta los 20 años y luego era más o menos constante. Y esto tiene sentido porque las personas jóvenes y los niños tienen más actividades de riesgo como estar en la calle descalzos y más en contacto con medios que pueden estar contaminados. Además, también vimos si había alguna localización con un riesgo más alto o más bajo que lo que decían las covariables. Así que lo que hicimos fue examinar los residuos. Esta localización, por ejemplo, es una localización con residuo cero. El riesgo es una zona de alto riesgo y el riesgo medido es consistente con la predicción. Y aquí vemos que hay mucha vegetación, basura acumulada y se pueden ver ratas muy fácilmente. Esta localización es una localización de residuo positivo. El riesgo es más alto que lo que dicen las covariables. Y esto es porque
hay una construcción de viviendas deficiente y hay riesgo de inundaciones debido a una infraestructura deficiente. Y por último, estos son localizaciones con residuo negativo. El riesgo es más bajo que lo que dicen los factores de riesgo, las covariables. Y esto es porque hay alcantarillas que están abiertas, pero estas específicamente tienen barreras para detener el desbordamiento de agua, por lo que el riesgo se reduce. Ahora os voy a hablar un poco de software estadístico. También desarrollo paquetes de R, es importante para que otras personas puedan utilizar los métodos que desarrollamos. Soy autora de la Shiny App Spatial API App, que sirve para estimar riesgo, detectar clústeres y para visualizar datos espaciales y espaciotemporales. Y esta aplicación, para usarla, el usuario tiene que subir el mapa, subir los datos y luego, haciendo clic en varios botones, puede obtener estimaciones de riesgo usando IDLA y también detectar clústeres usando SAT-Scan. Y luego se pueden visualizar los datos usando un mapa de leaflet y otras visualizaciones interactivas para el tiempo y para tablas. Y también se pueden descargar informes con R Markdown. También soy coautora de un paquete que se llama EpiFlows y este paquete sirve para entender la propagación de las enfermedades por flujos de viajes. Como ya sabéis, las enfermedades pueden expandirse a otros países. Podemos ver que personas que viven en una localización infecciosa y se infectan pueden irse a otros países e infectar a gente en otros países. Y también personas que vienen al país donde está la infección pueden infectarse y luego cuando vuelven a sus países de origen pueden infectar a personas en sus países de origen. Y este paquete lo que hace es utilizar un modelo matemático que predice el número de casos que se propagarían desde una localización infecciosa a otras, usando información sobre número de casos, flujos de viaje, periodos de estancia y periodos de incubación e infección de la enfermedad. Por último, quería mostraros lo que estoy haciendo ahora. Estoy trabajando mucho en precisión en mapas de enfermedades. Como ya sabéis, los mapas de enfermedades son muy importantes para entender los patrones espaciales y espaciotemporales y para distribuir los recursos, pero normalmente estos mapas vienen dados en datos de área, en regiones que son áreas. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la prevalencia de malaria en Mozambique, vemos que el riesgo es mayor en el norte que en el sur, pero no podemos ver cómo el riesgo varía dentro de las áreas, por lo que no es muy útil para tomar decisiones. Y también estamos desarrollando métodos para desagregar datos de área y calcular mapas que muestren el riesgo en un continuo. También estoy muy interesada en vigilancia epidemiológica digital. Los sistemas de vigilancia son importantes para detectar epidemias tempranas, pero los datos que se utilizan en los sistemas de vigilancia tradicionales vienen con un retraso considerable, por lo que podemos usar fuentes de datos digitales como pueden ser plataformas sociales o búsquedas de Google. También tenemos acceso a factores de riesgo demográficos y medioambientales como la temperatura, la humedad. Y lo que estamos haciendo es desarrollar un sistema que integre todos estos datos para alertar cuando se pueden esperar niveles elevados de la enfermedad. Y también trabajamos en el desarrollo de aplicaciones de visualización interactivas para la toma de decisiones como atlas de salud digitales o sistemas digitales para la vigilancia epidemiológica. Y por último, deciros que si estáis interesados en estudiar un máster o un PhD en KAUST,
CAOS tiene unas becas que ofrecen matrícula gratis, salario mensual, casa, seguro médico y aquí tenéis algunos links con más información. Estas son algunas referencias y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.